Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, en primer lugar decir, como ya viene pasando hace años, sabemos muy bien que en esta comisión no se discuten los verdaderos problemas educativos, sobre todo que atraviesa la educación pública. Y ahora me voy a referir a una serie de reclamos que son los que venimos a traer, empezando en primer lugar por decir que obviamente la educación pública, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, está siendo víctima del ajuste que se vive tanto por parte del gobierno de Larreta y la ministra Acuña en la Ciudad de Buenos Aires, pero también a nivel nacional. Sabemos también que hay un presupuesto 2023 de ajuste sobre la educación pública como respuesta al acuerdo que tiene el gobierno de Frente de Todos y que acompañó la oposición de Juntos por el Cambio con el FMI, ¿no? Entonces, y sabemos que en este año electoral esto no es lo que están poniendo en discusión la mayoría de los partidos que hoy se disputan gobernar el país con el mismo plan de ajuste o peor, lo que quieren hacer es seguir ajustando y sabemos que va a ser la educación evidentemente quienes va a pagar las consecuencias, pero van a encontrar la resistencia de docentes y estudiantes que nos venimos organizando hace décadas en defensa del derecho a la educación pública. En primer lugar, el problema salarial de la docencia de la Ciudad de Buenos Aires. Les vengo a traer un número que es bien representativo de esta situación. Primer trimestre, 21,8% dio la inflación acumulada, 16,5% fue el aumento dado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, impuesto y rechazado por la docencia. Es decir, ya estamos en una pérdida salarial del 5% solo en el primer trimestre. Sabemos muy bien que la inflación va a ser, aunque sea del 100%, muchos dicen 120% o más. Evidentemente el techo salarial que acordaron tanto el gobierno de Larreta, la ministra Acuña, como también el ministro Massa y el gobierno de Alberto Fernández afecta a los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras. Este es el primer reclamo que venimos a traer, que es que hay que abrir inmediatamente la paritaria y que no sean los salarios los que tengan que perder con la inflación, sino que todos los meses se tienen que reajustar según el aumento salarial, porque la miseria que se vive es tremenda. En segundo lugar, acá bien se dijo, hacer una aclaración de todos los puntos de los que estoy hablando. Hemos presentado distintos proyectos, pero no me alcanzaría el tiempo para detallar cada uno. Hay un tema que las intervenciones se dejó ver, que es el problema de la infraestructura escolar. Estamos atravesando una emergencia en infraestructura escolar en la Ciudad de Buenos Aires. Como bien se ha señalado, la ola de calor y la que va a venir seguramente la ola de frío lo va a volver a demostrar. Las escuelas públicas no dan para más. Hemos hecho relevamientos de todo tipo de parte de ADEMIS, de parte de nuestra banca del Frente de Izquierda Unidad, relevando la situación que se vive en las escuelas. Sabemos que además el cambio climático, que es producto de la destrucción ambiental capitalista, va a seguir avanzando y que la respuesta ante eso es clara: recorte presupuestario en infraestructura escolar, lo vivimos hace años en la Ciudad de Buenos Aires, y la única respuesta que dio la ministra realmente fue una provocación, diciendo que iban a repartir botellitas de agua fría, que ni siquiera llegaban frías a las escuelas, y lo que ocurría era la situación que bien se ha demostrado acá, que es: tenemos escuelas que se caen los techos, tenemos estudiantes y docentes que se desmayaban o que se descompensaron durante la ola de calor. Tenemos también, obviamente, escuelas que no tienen ventiladores, que no tienen aire acondicionados y que tampoco tienen condiciones para afrontar una ola de frío. Y esto es lo que venimos denunciando, y también por eso es que hubo un paro convocado por ADEMIS para denunciar los problemas de infraestructura escolar, que fue acatado masivamente por la docencia, y también hubo organización estudiantil con faltazos, también demostrando y visibilizando los problemas de infraestructura escolar, que por supuesto se van a seguir profundizando en tanto y en cuanto sigamos teniendo los mismos problemas de ahorro presupuestario en la escuela pública. Otro de los problemas que teníamos que traer acá es el recorte al programa Ciudadanía Porteña. El nuevo régimen de asistencia que pide el 85% de la asistencia a los estudiantes no está considerando la realidad que sufren muchos de nuestros estudiantes de los distintos niveles. Por ejemplo, en particular, yo trabajo en una escuela nocturna. ¿Qué pasa con nuestros chiques? Estudian, trabajan, muchos son padres o madres,
y la situación que viven es muy compleja. Entonces, el recorte de 1.500 becas a las familias más empobrecidas de la Ciudad de Buenos Aires, que va a la escuela pública, no es algo para festejar, todo lo contrario. Lo rechazamos, lo repudiamos y es una política totalmente excluyente de familias y de estudiantes que se quedan sin recursos, que además son una miseria, digo, entre 7.000 y 11.000 pesos es lo que reciben, que digo, si fueron a hacer las compras para sus familias, para ir a la escuela, sabemos que no alcanzó para absolutamente nada, para cubrir la canasta de útiles que realmente crece con la inflación. Otro de los problemas, también acá se lo ha señalado, el problema de las cámaras. Lo queremos denunciar, por ejemplo, en una de las escuelas donde trabajo, el Comercial 34 de 3, se puso una cámara adentro de un aula. Es decir, esto es totalmente violatorio de los derechos de nuestras niñas y adolescentes. Incluso viola una propia resolución del año 2011 de la Ciudad de Buenos Aires, la 627. Por supuesto, también viola otras leyes y demás. Rechazamos que se pongan cámaras adentro de las aulas. O sea, esto no lo podemos permitir. Hubo 2 escuelas en la ciudad que las familias y la comunidad educativa se organizaron, lo rechazaron y lograron sacar las cámaras, pero ¿para qué quieren las cámaras adentro de las escuelas? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren ver qué hacen los docentes adentro del aula? ¿Van a empezar a perseguir a los que piensan distinto? ¿Cuál es el fin que tienen estas cámaras adentro de las escuelas? Por otro lado, titularización de media. Bueno, acá se votó una reforma laboral encubierta que el único punto que pusieron para intentar decir que habían escuchado algún reclamo de la comunidad educativa era poner una titularización en el sector medio con un corte temporal que además denunciamos, y pasó un año y todavía no la aplicaron. ¿Qué están esperando para aplicar la titularización de los docentes de media? O sea, es una vergüenza. Hace poco fuimos a una mesa técnica en el Ministerio de Educación y nos dijeron que la culpa la tenían los docentes porque no habían puesto la información solicitada. O sea, encima le van a echar la culpa a los docentes. Digo, ¿cuándo se va a empezar a aplicar la titularización de media? Ya pasó un año. Nosotros presentamos un proyecto para que inmediatamente se aplique la titularización, que es parte de la precarización laboral de la docencia de la Ciudad de Buenos Aires. Otro punto. Nos llegó un PowerPoint donde supuestamente se habla de un proceso participativo de la reforma en primaria. Digo, los legisladores, los gremios, las y los docentes del sector no fuimos consultados absolutamente de nada. No nos sorprende. Cuando fue la reforma de secundaria del futuro pasó exactamente lo mismo. Hay un PowerPoint, se empieza a circular, dicen que hay un proceso participativo para imponer una reforma que son las clásicas reformas del Banco Mundial y del FMI que viene aplicando el gobierno del PRO y la ministra Acuña en la Ciudad de Buenos Aires. Ya lo vimos en secundaria del futuro y por supuesto queremos decir que rechazamos cualquier tipo de reforma que intente atacar a la educación pública y en particular que saque contenidos, porque esto es lo que viene pasando, sacar contenidos disciplinares en pos de vaciar la educación y bajar la calidad educativa en base a los nuevos requerimientos que nos están pidiendo las reformas internacionales. Y por último, sobre lo de terciarios, acá bien se ha señalado, hubo varias intervenciones al respecto. En el día de ayer hubo una jornada muy importante de docentes estudiantes, que son los verdaderos involucrados y los verdaderos interesados en defender la educación pública. Sabemos que hay cierre de 3 postítulos, que por supuesto rechazamos y pedimos que se vuelvan a abrir las cortes. Y también rechazamos cualquier tipo y nuevo ataque sobre los terciarios que vienen sufriendo el vaciamiento sistemático de la ministra Acuña para intentar avanzar con el proyecto de Unicaba. ¿Sí? Entonces, creemos que estos son los temas que se tendrían que estar discutiendo en el día de hoy en esta Comisión de Educación. Por supuesto, nos encontramos nuevamente ante temarios totalmente vaciados de contenido, que no atañen a los verdaderos problemas de la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires. No nos sorprende que no se quiera discutir la realidad, porque sabemos muy bien que la ministra está totalmente por fuera de la realidad de las escuelas y la comunidad. A todos los que están aquí presentes a discutir los verdaderos problemas de la comunidad educativa, a defender la educación pública y exigir que tiene que haber más presupuesto para atender estas problemáticas en infraestructura escolar, en el problema salarial de los docentes y dejar de atacar con reformas a los distintos niveles en pos de los requerimientos de los organismos internacionales. Gracias.